El monitor pitó. Largo. Constant. Por favor, no lo deje morir. Gritó ella, temblando, con su hijo en brazos. El médico levantó la mirada y palideció. Sus manos empezaron a temblar. Acababa de reconocer al niño que nunca supo que era suyo. El reloj del hospital sonaba como un recordatorio cruel. Tic, tac, tic, tac. Mariana no podía apartar la mirada del bebé que temblaba en sus brazos. Su llanto llenaba la habitación, pero nada parecía suficiente. Nada calmaba el dolor que sentía por dentro. Era imposible no sentir el frío del mundo cuando estaba sola, cuando cada decisión parecía pesar toneladas. Mariana se sentía atrapada en su propia vida. Había trabajado toda la semana en trabajos mal pagados, cuidando a un hijo que no dormía, intentando mantener la ropa limpia, la casa mínimamente ordenada. Pero siempre había algo que se escapaba de su control. Siempre. El bebé volvió a llorar, más fuerte esta vez. Ella apretó los labios, conteniendo un grito que no quería soltar. Su mirada buscó al médico, al personal del hospital, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero todos parecían ocupados, moviéndose rápido, como si ella fuera invisible, como si su desesperación no mereciera atención. Hace apenas unos meses, su vida era distinta, pero la pobreza y la soledad habían arrastrado cada alegría hacia un rincón oscuro. Su madre vivía a cientos de kilómetros, demasiado vieja y cansada para comprender su dolor. Su hermano había desaparecido en sus propios problemas, dejando a Mariana cargando sola con una responsabilidad que la superaba. «Por favor, que alguien me ayude», murmuró entre lágrimas. El sonido de sus palabras se mezclaba con el llanto del bebé, un llanto que parecía responder a su angustia, a su miedo. Mariana se sentía atrapada, y la injusticia de su vida era insoportable. Ella lo había dado todo y aún así parecía que el mundo conspiraba para hundirla más profundo. Recordó aquel día, hace un año, cuando su relación había terminado. Las palabras de traición todavía ardían en su memoria. Él había prometido apoyarla, protegerla, amar a su hijo, y la había dejado sola. El recuerdo le quemaba la piel, un dolor que ninguna medicina podría aliviar. Mariana cerró los ojos por un momento, intentando respirar, pero el aire parecía pesado, como si cada respiro fuera un castigo. La habitación del hospital estaba fría, aunque no había corriente. Tal vez la soledad misma hacía que todo se sintiera más gélido. Su hijo se movió inquieto, y ella sintió como su corazón se rompía un poco más. Cada pequeño movimiento del bebé era un recordatorio de lo vulnerable que eran. Y ella no estaba lista para enfrentarlo sola, aunque nadie más viniera a ayudarla. Un sonido metálico, un pitido de la máquina cercana, la hizo sobresaltarse. Mariana se preguntó, ¿por qué a ella? ¿Por qué siempre le tocaba luchar contra todo mientras los demás parecían vivir sin miedo? Nunca entendió la injusticia de la vida, y tal vez nunca lo haría. Cada día era una lucha constante, y cada noche traía más soledad. Ella recordó la promesa que se hizo a sí misma, no llorar frente al bebé, que él nunca sentiría que estaba sola. Pero ahora, sosteniéndolo en sus brazos, sentía como la fuerza le abandonaba. El llanto del niño parecía penetrar hasta su alma, y mientras sus lágrimas caían, Mariana comprendió que la vida a veces era un castigo silencioso. Luchar sin descanso, amar sin recibir nada a cambio, esperar ayuda que nunca llegaba. La habitación estaba casi vacía. Solo ellos dos, y un médico que apenas levantaba la vista. Mariana tragó saliva, intentando encontrar palabras, pero no había tiempo. No había espacio para explicaciones. Solo urgencia, solo miedo, solo dolor. Mientras buscaba fuerzas en su interior, recordó los días en que la esperanza existía. Días en los que reír no era un lujo, y donde el amor parecía posible. Ahora, esos recuerdos eran solo sombras. Pero incluso en la oscuridad, una chispa mínima permanecía, una esperanza desesperada de que alguien, de alguna forma, pudiera llegar a salvarlos. Un ruido detrás de la puerta la hizo girar la cabeza. El corazón le dio un vuelco. No sabía si era alguien que venía a ayudarla, o alguien que traería más problemas. Mariana apretó al bebé contra su pecho. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, preparada para enfrentar cualquier cosa. La luz de la lámpara del techo brillaba sobre sus lágrimas. Brillaban como cristales rotos, reflejando toda la tristeza que había acumulado en los últimos años. No podía gritar más, no podía llorar más, pero tampoco podía dejar de sentir el miedo que la consumía. Y en medio de ese silencio, en medio de su soledad absoluta, algo dentro de Mariana comenzó a temblar. No sabía qué iba a pasar.
No podía imaginar que la verdad, la traición y la vida misma estaban a punto de golpearla de maneras que jamás habría esperado. Por ahora, solo estaba la desesperación. Solo estaba el llanto del bebé. Y solo estaba ella, enfrentando un mundo que parecía decidido a ignorarla. Mariana apenas podía respirar. El llanto del bebé seguía, desgarrador, mientras miraba al médico que la observaba con ojos que no podía comprender. ¿Por qué?, susurró, temblando. Pero eso no era lo peor. Él bajó la mirada, evitando sus ojos. Algo en su postura, en su silencio, la hizo retroceder un paso. El miedo que sentía en el hospital se convirtió en una nueva ola de desesperación. No solo estaba sola, no solo estaba agotada. Alguien la había traicionado, alguien que juró cuidar de ella y de su hijo. Mariana, empezó el hombre con voz vacilante. Hay algo que debes saber. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El bebé se removió en sus brazos. Mariana lo sostuvo con fuerza. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Nadie estaba preparado para escuchar lo que iba a decir. El bebé, sus palabras se atoraban. Es mío. Silencio. El mundo de Mariana se detuvo por un instante. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Su corazón dolía de una manera que no podía describir. Era imposible. Él, el médico, su ex, el que la había dejado sola, estaba frente a ella, revelando un secreto que cambiaría todo. ¿Cómo? Mariana no podía terminar la frase. ¿Cómo es posible? El hombre tragó saliva, inseguro. Yo no lo sabía, hasta ahora. Mariana soltó un grito ahogado. El dolor de la traición la atravesó como un cuchillo. Cada recuerdo de los meses de abandono, de las noches sin dormir, del llanto de su hijo, se mezcló en una tormenta de rabia y desesperación. El bebé lloró más fuerte. Mariana lo sostuvo, apretando los labios para no soltar una lágrima más. No podía gritar, no podía llorar, pero la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho, y parecía que su corazón iba a estallar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, susurró, con la voz rota. ¿Por qué? El hombre no respondió. No había palabras, solo culpa, miedo y el peso de su propio secreto. Mariana sintió que todo su mundo se desmoronaba. Yo confío en ti, gritó. Te abrí mi vida. El bebé gimió en sus brazos, como si también sintiera la traición. Mariana se dejó caer en la silla, exhausta, con lágrimas cayendo sobre la cabeza del niño. No había justicia en el mundo. No había consuelo. Tenemos que hacer algo, dijo el médico finalmente, con voz temblorosa. Esto no puede quedar así. Mariana lo miró con incredulidad. Cada palabra era un golpe más. Cada silencio era otra herida. No podía imaginar cómo resolverían esto. El hospital, el llanto del bebé, la traición, todo se acumulaba en un torbellino que amenazaba con devorarlos. Y entonces llegó la noticia que lo empeoró todo. Mariana, una enfermera irrumpió en la habitación. Su hijo, sus signos vitales, han bajado peligrosamente. Mariana sintió que su corazón se detenía. El miedo se convirtió en pánico absoluto. No, susurró. No puede ser. El médico corrió hacia la incubadora improvisada al lado de la camilla, tomando la mano del bebé. Necesito que confíes en mí, dijo, con una urgencia que no podía ignorar. Mariana lo miró, con el miedo y la rabia mezclados en su mirada. No sabía si podía confiar en él después de todo. Pero no había tiempo. No había espacio para más dudas. El bebé luchaba por su vida, y cada segundo contaba. Mariana recordó su vida antes de todo esto. Los trabajos interminables, los sacrificios, las noches sin dormir, la soledad, la pobreza, todo parecía converger en este instante. Nunca había sentido un dolor tan intenso. Nunca había estado tan indefensa. Lo que pasó después cambió todo, pensó mientras veía cómo el médico luchaba con cada respiración del niño. El tiempo parecía detenerse. Cada pitido de monitor era un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida. Cada lágrima de Mariana caía sobre su hijo como una plegaria silenciosa. No podía hacer nada. Y, sin embargo, debía decidir. Una decisión imposible. Una que podría salvar a su hijo, o destruir todo lo que quedaba de su vida. El médico la miró, con los ojos llenos de culpa y urgencia. Mariana, necesito tu ayuda. Su voz se cortó. Debemos actuar ahora. Él respiró hondo. El llanto del bebé se mezclaba con los pitidos del monitor. La traición, el miedo, la desesperación, todo convergía en ese instante.
Está bien, dijo Mariana, con voz firme a pesar de temblor en sus manos. Hagámoslo. Pero justo cuando se preparaban para actuar, la puerta del hospital se abrió de golpe. Una figura entró corriendo, empujando a todos a un lado. Mariana y el médico la miraron, sorprendidos. Y entonces lo vio. El rostro de alguien que no esperaba. Un enemigo, o tal vez alguien que cambiaría todo otra vez. El corazón de Mariana se detuvo. Nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. El bebé gritó. El médico quedó paralizado. Mariana sabía, en el fondo de su corazón, que lo que vendría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. La puerta del hospital seguía abierta, y el aire frío de la noche entraba como si quisiera recordarle a Mariana lo frágil que era la vida. El llanto del bebé se mezclaba con los pitidos de las máquinas. Cada sonido parecía un recordatorio brutal de su impotencia. El hombre delgado y tembloroso frente a ella, el médico, apretó los labios, incapaz de hablar. Finalmente, la figura que irrumpió en la habitación se acercó lentamente. Mariana contuvo la respiración. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Mariana, dijo la voz, temblando. No es solo que el bebé es mío, hay algo más. Mariana lo miró, confundida, temiendo la verdad. ¿Qué quieres decir? Susurró, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tu hijo no sobrevivirá si no tomamos esta decisión ahora, dijo el médico, con la voz quebrada. El miedo se convirtió en un puñal directo en el pecho de Mariana. ¿Qué decisión? Gritó, sosteniendo al bebé contra su pecho. Necesitamos un donante compatible de inmediato, continuó. Pero no hay tiempo. Solo hay una opción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Alguien tendrá que dar su propio órgano. El silencio llenó la habitación. Mariana sintió que el aire se le escapaba. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía imaginar que alguien le pediría un sacrificio así. El médico se acercó lentamente, con miedo, con culpa. Mariana, yo puedo hacerlo, pero si lo hago, podría perder mi carrera, incluso mi vida podría correr peligro. Ella lo miró fijamente. El llanto del bebé se intensificó. Pero eso no es lo peor. Pensó. Su mente giraba a 1000 por hora. Cada recuerdo de abandono, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada por su hijo, todo convergía en un momento que parecía imposible de soportar. Yo, dijo Mariana con voz quebrada. No puedo, yo no. El médico la interrumpió. Si no hacemos esto ahora, él morirá. Nadie más puede salvarlo. Nadie. El corazón de Mariana se rompió en 1000 pedazos. Miró al bebé, sus ojos húmedos, sus pequeños brazos levantados, buscando consuelo. Su hijo necesitaba a alguien que tomara una decisión imposible. Y ese alguien era ella. El silencio volvió a llenar la habitación. Cada segundo parecía eterno. Mariana sintió como la desesperación y la culpa la envolvían. Podría dejar que su hijo muriera, o podría aceptar un sacrificio que cambiaría sus vidas para siempre. El médico se acercó y susurró. Sé que es difícil, pero debemos actuar. Mariana respiró hondo. El llanto del bebé se convirtió en un rugido de urgencia. Ella cerró los ojos, recordando todas las noches solas, todas las lágrimas, toda la injusticia que había soportado. Y entonces lo supo. No podía permitir que su hijo muriera. No después de todo lo que habían pasado. Está bien, dijo finalmente, con voz firme y temblorosa. Haré lo que sea necesario. El médico asintió lentamente. No puedo hacerlo solo, dijo mientras señalaba su pecho. Solo alguien con compatibilidad podría salvarlo. Mariana sintió el dolor más intenso que jamás hubiera imaginado. Su propio corazón latía con fuerza, recordándole que el sacrificio tendría consecuencias. Pero cuando miró a su hijo, comprendió algo que nadie más podría darle. El amor verdadero es un acto de valentía, incluso cuando duele. Con lágrimas cayendo sin control, Mariana tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la enfermera preparaba el procedimiento, el médico tomó la mano de Mariana. Lo que haces no tiene precio, dijo, con una emoción que casi la quebraba. El bebé gimió, inconsciente de la tormenta que lo rodeaba. Y entonces, cuando Mariana cerró los ojos y respiró hondo, un pitido distinto resonó en la habitación. Era un sonido que nadie esperaba. «Mariana», gritó la enfermera. «El donante es compatible». Mariana abrió los ojos, sorprendida, pero el alivio duró solo un instante. Una sombra se movió detrás del médico.
Y allí estaba, la persona que había causado toda esta tragedia desde el principio. Nunca the Beast acercar a este hospital, dijo, con voz fría y amenazante. El corazón de Mariana se detuvo. El médico la protegió instintivamente. El bebé seguía en sus brazos, ajeno a todo, pero dependiente de su madre más que nunca. El sacrificio que estaba a punto de hacer se volvía aún más urgente, más doloroso. Nadie estaba preparado, pensó Mariana. Nadie. El hombre frente a ellos sonrió cruelmente. Creías que todo estaba resuelto, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Mariana sintió un dolor que no era solo físico, sino que le atravesaba el alma. Y en ese instante comprendió la magnitud de su sacrificio. No era solo salvar a su hijo, era enfrentarse a todos los fantasmas de su vida, a la traición, al miedo, al dolor. Y aún así, lo haría. Lo que pasó después cambió todo. Susurró Mariana para sí misma, mientras se preparaba para el momento más difícil de su vida. El bebé gimió de nuevo, y el reloj del hospital parecía marcar cada segundo de una eternidad que nadie podría soportar. Mariana cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería recordado para siempre. Y mientras la cámara de su vida enfocaba este instante, un pensamiento atravesó su mente. ¿Realmente podía pagar el precio de salvar a quien más amaba? El pitido del monitor se volvió constante. El bebé lloró con fuerza. Y Mariana, con lágrimas cayendo por su rostro, tomó la decisión más dolorosa de su vida. A veces el dolor parece insuperable, pero nos enseña a ser fuertes. Cada lágrima, cada sacrificio, nos recuerda lo importante que es proteger a quienes amamos. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero el amor verdadero nunca se rinde. Aprendemos que incluso en la oscuridad, la esperanza puede brillar. ¿Tú harías cualquier cosa por tu hijo? Si esta historia te emocionó, deja tu like y suscríbete para más historias como esta.